Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Detox Teológica, en donde el propósito es desintoxicándonos para regresar a una teología reformada. Esta es la sesión 182. Seguimos en el capítulo número 4. Esta es la parte 2. La parte uno y 2 es básicamente un resumen muy general para tener un poquito de idea de qué se va a tratar. Tal como lo comentaba en la sesión 181, estas dos sesiones están conjuntando los capítulos 4 y 5 de una manera de un recorrido para poder entender un poco más, especialmente porque entramos a esta nueva sección en la cual ya van a empezar a ver un poco más de simbología y para poderlos entender. Y lo haremos esto en términos del Antiguo Testamento, tal como se debe de estar haciendo la interpretación correcta del Apocalipsis. Recordemos que el Apocalipsis, para poderlo entender, tiene que a fuerzas referirse al Antiguo Testamento y no a una situación de condición política, condiciones actuales que se estuvieran viviendo. Así que antes de entrar, y una de las cosas que quiero que veamos es de que eh, en estos dos capítulos, ahora Juan se va a encontrar dentro de lo que sería un cuarto, digámoslo así, una habitación donde está el trono en el cielo, el trono de Dios. Entonces, vamos a hacer referencia a Daniel, al libro de Daniel, también al libro de Ezequiel y también algunos versículos de Isaías. Y escogí nada más buscando en la internet algunas fotografías de algunas personas que han tratado de ilustrar aquellas cosas que se están describiendo en el capítulo 4 y en el capítulo 5. Aquí vemos, por ejemplo, los ancianos, los cuatro seres, las cuatro bestias o los cuatro seres que están ahí, y en el centro está en teoría, donde está Dios. Entonces, aquí está Daniel, este es lo que está poniendo. Después viene Isaías, aquí vemos cuando habla también de Isaías y también de Ezequiel, en una de las cosas que habla de ojos, de que tienen alas, de que tienen cuatro cabezas, que también vienen ahí unos arillos con ojos, las lámparas que se ven aquí. Esto es un poquito, creo yo, y no soy muy partidario, pero lo puse porque la única manera de poderlo explicar es también abordándolo. Así que el punto es de que la gente empieza a tener conceptos totalmente equivocados y ve este tipo de imágenes y se olvida que es simbólico. Entonces, definitivamente es este tipo de información que no es lo que es real como tal. Es una cuestión de descripción. Y lo vemos y también lo vamos a estar viendo en, por ejemplo, en Daniel y en Ezequiel, también en la interpretación que hace Daniel y lo vamos a estar más claro ahí. Este es el de Ezequiel. Vemos también, observen que los ángeles, cómo lo están ellos aquí dibujando en esta parte, y esto nos hace a nosotros totalmente recordar lo que sería el lugar santo y el lugar santísimo. Entre ellos había un velo donde se tenían estos ángeles, el color de la tela, todo lo daba Dios para que quedara exactamente. Como vemos, esto está apuntando directamente a lo que vendrá en hablando en Isaías, en la profecía, en Daniel, en Ezequiel, y también vamos a verlo en el propio libro, en la visión de Juan. ¿Ok? Entonces, para esto vamos a empezar a leer el capítulo número 7 de Daniel, y habla el título de esta Biblia, que dice visión de las cuatro bestias, que serían estas cuatro que habíamos visto. Dice en ese dibujo, el capítulo 7, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían con el gran mar. Y cuatro bestias grandes diferentes, la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que el otro y tenía en su boca tres costillas de entre los dientes y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Después de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio.
Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como la lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente, un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos y entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y las lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia que era tan diferente, era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del loto que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Así que ahora vamos a ver un poco de una comparación entre unos versículos del Apocalipsis, especialmente el capítulo 4 y 5, con estos versículos. Va a haber versículos que los voy a tener que leer varias veces porque traen información diferente y que aplica a nuevos versículos del Apocalipsis. Pero aquí vemos que Juan, en primer lugar, ve en el cielo un trono donde Dios está sentado. Y el versículo 1 del capítulo 4 dice: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Lo importante que hay que ver es que después de esto miré. Ok, entonces esto es parte de la visión que él va a tener. Conste que es una visión, no es que esté físicamente viéndolo. Ok, entonces una visión, y aquí una puerta abierta en el cielo.
y lo ve. Entonces, en Daniel 7, en el versículo 9 dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. El equivalente en esto, como vemos, como Juan dice en el versículo 2 del capítulo 4, y al instante yo estaba en el espíritu. Vean cómo ahora es esta visión y está en el espíritu. Y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Los escenarios, quiero que vean que el escenario que marca Daniel, igual que está marcando Juan. Juan está tomando exactamente lo que está hablando Daniel. Entonces, esto lo vamos viendo porque esto va a ir teniendo el cumplimiento de esas profecías. Ahora se van a empezar hechas para este tiempo que apunta a la cuestión escatológica. También vemos en el Apocalipsis 4, versículo 3, el mismo versículo del Daniel 7:9. Nuevamente lo leo, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Esto es la aparición que está describiendo de Dios. En Apocalipsis 4:3 ahora dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Entonces aquí vamos que está ellos en delante que Dios se aparece acá. Ahora, dentro de esto, ahora el punto en los dos escenarios, ahora en el versículo 5 del 4 de Apocalipsis, hay un fuego delante del trono. Y volvemos a ver aquí en Daniel 7, este versículo, estuvo mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego. Entonces vemos este fuego delante de él, del trono, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Ahora, en esta visión, Juan también la ve y dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Recordemos que estos 7 espíritus van a apuntar al Espíritu Santo, ¿ok? Esto es ¿por qué? Porque el número 7 es de total plenitud en esto. Ahora bien, en la palabra de millones y millones de todos los que estaban en Daniel 7:10 dice, un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Apocalipsis 5, veamos que ya estamos en el capítulo 5, versículo 11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos y su número era millones de millones. Exactamente igual el escenario. Ahora, en los dos capítulos, en los dos pasajes se abren los libros. En versículo 10 del capítulo 7 de Daniel, un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ahora, en el Apocalipsis 5, los versículos del 1 al 5, lo pongo aquí un poquito más grande, dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Estos 7 sellos también van a venir más adelante en los próximos capítulos, pero vean la conexión de estos capítulos con los demás. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo, y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Aquí es importante que veamos que es Cristo el que lo abre. ¿Ok? Eso es importante porque después vienen otro tipo de doctrinas y empiezan a irse por otro lado, ¿no? Muy bien, ahora en estos capítulos, tanto en Daniel como en Apocalipsis, podemos ver una figura divina se acerca, o sea, un ser se acerca al trono y recibe un reino que durará por siempre. Entonces, en Daniel del 7
del capítulo 7 del 13 al 14, dice, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Vean este que ve en el cielo y ve la figura como un hijo de hombre. El hijo de hombre va apuntando también a Jesucristo, porque ese es parte del nombre que utilizan en Daniel, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Ahora, esto mismo lo vamos a ver en el capítulo 5 de los versículos 5 al 13, que lo tengo más grande aquí. Y uno de los ancianos me dijo, nuevamente veamos esto, este ser se acerca, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, vean esto también, el del tribu de Judá, que está aquí hablando, y esto aplica a Jesucristo. La raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos, y miré y vi que en medio del trono, y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, Cristo. Entonces, esta imagen que, por ejemplo, los que estábamos viendo, la vamos a ver también nuevamente al final, veamos estos que dicen los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, que son los que estaban ahí, los que ponen como si estuvieran puestos, estaba en pie un cordero como inmolado y que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra, pero vean cómo describen a Jesucristo ahí, ¿ok? Y vino y tomó el libro. Ok, esto lo vamos a ver cuando estemos leyendo versículo por versículo, pero vean que esta manera, como lo está describiendo, 7 ojos, 7 cuernos, él dice como un cordero inmolado que tenía 7 cuernos, esto es Cristo. Y ciertamente sabemos que no tiene 7 cuernos ni 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Tiene su simbolismo que los veremos, pero ahorita es importante que veamos que estamos hablando de Cristo. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Ahora bien, que habla ya sabemos que el Cordero, que dice allá arriba en el versículo 5, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro. Entonces, tenemos que leerlo un poco más calmado, que lo veremos, pero ahorita lo explico de esta forma para que no perdamos el punto, que es Cristo. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron. Vean otra vez, el mismo 24 ancianos que está hablando Daniel aparecen aquí. Se postraron delante del cordero, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Esos somos nosotros. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Este cordero es el que está hablando también en el 6, el cordero como inmolado que tenía 7 cuernos, 7 ojos. Vean, y eso lo quiero enfatizar para que empecemos a visualizar cómo se utilizan estos símbolos y no tengamos el error que muchos tienen de conceptualizar un ser a, ahora sí, a expensas de nuestra imaginación y no estar viendo lo que la propia palabra está comentando. Versículo 3, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Ok? Entonces ese es el capítulo de los versículos de 5 al 13. Entonces también vemos que el reino, perdón, consiste de todas las gentes, naciones y lenguas. ¿Ok? El 7:14 de Daniel, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Esto, en pocas palabras, es la iglesia.
La iglesia está conformada de todas o sea, de todos los creyentes de todas las naciones y de lenguas. No hay un grupo étnico que solamente es, ¿ok? El Apocalipsis 5:9 dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Vean pues, habla ahora aquí habla de, o sea, obviamente más claro, y vemos cómo Juan utiliza la iglesia, pero es con, nos has redimido a la iglesia, a todos, y toda la iglesia es de todo linaje, lengua, pueblo y nación. ¿Ok? Ahora, Juan experimenta angustia como consecuencia de la visión y también lo hace Daniel. 7:15 de Daniel, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo y las visiones de mi cabeza me asombraron. Apocalipsis 5:4, y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Vean, los dos tienen lo mismo, ¿ok? Es el mismo escenario que se pone. Ok, entonces ahora vemos que Juan recibe sabiduría en referencia a la visión de uno de los seres celestiales. Juan 7:16, me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas, que eso es lo que leímos, la interpretación. Apocalipsis 5:5, y a uno de los ancianos me dijo, no llores, porque vemos que en el anterior estaba llorando. He aquí que en el león de la tribu de Judá, o sea, este cordero, el cordero inmolado, dice, la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Vean que aquí iba a decir ahorita precisamente el cordero como inmolado que tenía 7 cuernos, 7 ojos y todo, pero no lo voy a explicar ahorita sí, porque cuando lleguemos todos estos cuernos y todo lo demás, nos va a indicar también más detalle. Ahora, Juan recibe la sabiduría como lo leímos ahorita de estos, y también se les da autoridad a los santos, a nosotros para gobernar el reino. Daniel, son 3 versículos del capítulo 7, el 18, el 22 y el 27. El 18 dice, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Eso es toda la iglesia. Hasta que vino el anciano, el 22 de días, y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Ese juicio es para todos nosotros, los cuales ya en sí, por la obra de Jesucristo, ya hemos sido justificados nosotros. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios les servirán y obedecerán. En Apocalipsis 5:10 dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre toda la tierra. Lo mismo, el mismo escenario. Y la sesión pasada comentábamos precisamente que está el otro de Éxodo 19, en donde habla al pueblo de Israel, que le dice que de ellos saldrán reyes sacerdotes. Pero esto ahora lo aplica precisamente a todos los que han sido justificados. Y los que son justificados es la iglesia, el cuerpo de Cristo. La visión concluye con la mención del reino eterno de Dios. En Daniel 7:27 dice, la soberanía, el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo de todo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino será un reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Apocalipsis 5:13 al 14. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos oí decir al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Ok, es interesante ver estos comparativos, ¿no? Ahora, Ezequiel capítulo 1 lo vamos a leer porque es importante verlo. Y viene otra vez el título, la visión de la gloria divina. O sea, tiene esta misma visión en esa parte de que está en ese trono dentro de un cuarto del templo,
en el reino de Dios. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto de los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los 7 cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Y en el quinto año de la deportación del rey Joaquín, y a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino ahí sobre él la mano de Jehová. Y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia: había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro. Vean este del pie de becerro en una de las fotos, quiero que lo veamos ahorita en el de Ezequiel. Y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenía manos de hombre. Vean las manos de hombre también ahorita. Y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre, y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda. En los 4, asimismo, había en los 4 cara de águila. Vean todos estos, y lo pusieron en esta fotografía para más fácil de recordarlo. Yo creo que para eso también puede servir, pero no nos hagamos esas imágenes de ver un ser ahí. Es lo que está ellos describiéndolo, ¿no? Para recordar cómo lo describen. Así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno dos, las cuales se juntaban, y las otras dos cubrían sus cuerpos, y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el espíritu les movía que anduviesen. Andaban, y cuando andaban no se volvían. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaba entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos, y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Mientras yo miraba los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los 4 lados. El aspecto de las ruedas y su obra eran semejante al color del crisólito, y los 4 tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Cuando andaban se movían hacia sus 4 costados, no se volvían cuando andaban, y sus aros eran altos y espantosos, y llenos de ojos alrededor en las 4. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos, y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban hacia donde el espíritu les movía que anduviesen. Andaban hacia donde les movía el espíritu que anduviesen. Las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaban en las ruedas. Cuando ellos andaban, andaban ellas, y cuando ellos se paraban, se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaban en las ruedas. Vean, esto también lo que comenta, y lo vamos a volver a verlos en estas fotografías, en estas pinturas. Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas, y debajo de la expansión, las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra, y cada uno tenía 2 alas que cubrían su cuerpo. Y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas, y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba, de la expansión que había sobre sus cabezas. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejante que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella, de alrededor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego, y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes,
el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Así que vemos aquí otra vez cuatro criaturas. Cuatro criaturas. En Ezequiel 1:5, en su centro había figura semejante a cuatro seres vivientes, y este era su aspecto, tenían forma humana. Ahora, en el 6 del capítulo 4 dice, delante del trono había como un mar transparente semejante al cristal, ¿ok? Y en medio del trono y alrededor del trono, en medio y alrededor, cuatro seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Un mar de cristal. Sobre en Ezequiel, en 1:22, sobre las cabezas de los seres vivientes había algo semejante a un firmamento con el brillo deslumbrante de un cristal extendido por encima de sus cabezas. Y ahora, como lo vemos en el escenario del 6, del capítulo 4, versículo 6, delante del trono había como un mar transparente semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono cuatro seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Muy bien, ahora el trono rodeado por fuego en donde está sentado Dios. En Ezequiel 1:28 al 26 dice, y sobre el firmamento que estaba por encima de sus cabezas había algo semejante a un trono de aspecto como de piedra de zafiro, y en los que se asemejaba a un trono sobre él. En lo más alto había una figura con apariencia de hombre. Entonces vi en lo que parecían sus lomos, y hacia arriba, algo como metal refulgente que lucía como fuego dentro de ella en derredor, y en lo que parecían sus lomos y hacían abajo vi algo como fuego, y había un resplandor a su alrededor, como el aspecto del arco iris que aparece en las nubes en un día lluvioso. Así era el aspecto del resplandor alrededor. Tal era el aspecto de la semejanza de la gloria del Señor. Cuando lo vi, caí rostro en tierra y oí una voz que hablaba. Apocalipsis 1 del 4 al 5, otra vez lo vamos a leer. Después de esto miré y vi una puerta abierta, ¿ok? En el cielo, y la primera voz que yo había oído como sonido de trompeta que hablaba conmigo decía, sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Al instante estaba yo en el espíritu y vi un trono colocado en el cielo, y a uno sentado en el trono, y el que estaba sentado era aspecto semejante a una piedra de jaspe y sardio, y alrededor del trono había un arco iris de aspecto semejante a la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, y sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas, 24 coronas de oro. En la cabeza del trono salían relámpagos y voces y truenos, y delante del trono había 7 lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus. Esto también lo vemos en la figurita esta. Así que, ¿con qué libro se debe de interpretar? Ciertamente tiene de los dos, pero principalmente es Daniel, capítulo 7, el que continúa sus versículos en el capítulo 5. Por lo tanto, es el que domina en esta parte. Muy bien, entonces el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis también reflejan la escena de un cuarto donde está el trono en un templo, en un templo celestial, o en el templo celestial. La escena de un templo se ve de las siguientes observaciones. Por ejemplo, en Isaías, capítulo 6, del 1 al 4, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quinciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. El cual se tiene en Apocalipsis número 4:8, y dice, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Vean, igual, la misma visión que tiene Isaías. 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban cesaban día y noche de decir, Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Ahora,
Siguiendo en el mismo de Apocalipsis, vamos a ver que se vuelve a repetir. Y es importante ver que se vuelve a repetir. Y como más adelante pongo, se repite, pero se va extendiendo y se va ampliando. Esto es parte de este paralelo este, progresivo. Y dice el 11:19 Apocalipsis, y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto. Vean que ya hay más elementos. Veía en el templo y hubo relámpagos, voces, truenos un terremoto y grande granizo. Vemos que aquí el terremoto lo vamos a ver que tiene que ver, qué significa y también cosas de granizo, porque en este caso en el cielo también hay granizo y si yo digo que si hay granizo, entonces va a implicar otras situaciones que los vamos a tener que equivocadamente entenderlo como si fuera en la tierra y no es el caso, no es para interpretarse de esa manera. Tenemos que volver, como decía, al Antiguo Testamento, qué es lo que significaba, qué es lo que pasaba. Apocalipsis 15:5, seguimos adelante. Después de estas cosas, miré y aquí fue abierto en el cielo. Vean que nuevamente dice en el cielo. Fue abierto en el cielo en el 11 y fue acá. Vean que esto se vuelve a repetir. Vean este que es un paralelo. Se repite otra vez, se regresa y otra vez, se regresa y otra vez y va cada vez avanzando. Un poco más se va revelando, se intensifica, como lo ponemos aquí, y va apuntando. Después de estas cosas, miré. Ahora, ahorita que vean esto, miré y miré y miré. De modo que Juan hubiera realizado en cada vez que miraba una nueva visión y una, nada más tuvo una y en esto que está escribiendo. Y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Entonces salta ya otra vez tabernáculo. Y este tabernáculo nos debe de llevar totalmente al éxodo. Este mismo concepto se repite en otros pasajes que podemos de ahí, y también dice de Apocalipsis, con la característica que las adiciones van a intensificar la escena. Por eso es progresivo. ¿Okay? No vuelve a ser exactamente con la misma intensidad y con todo ahí. Muy bien, ahora, los 7 candelabros en el 4:5 aluden a los candelabros del templo. El altar de oro de incienso en el 8:3, como dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Vean del de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos y sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Ahora, otra vez adelante, en el 9:13, el sexto ángel tocó la trompeta y oí la voz de entre los 4 cuernos del altar de oro y que estaban delante de Dios. Ok, ahora vemos el 16:7. También oía otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor y Dios Todopoderoso, sus juicios son verdaderos y justos. Vean esta cuestión de paralelo. Vean que está cada vez aumentando y da más detalle. Así que viendo los capítulos 4-5, están modelados o moldeados en Daniel 7. La representación del templo se ve clara. O claro, si Daniel 7:9-14 puede ser entendido como una visión de un cuarto, de un trono del templo en el cielo. Así que terminamos nada más viendo esto otra vez, lo que iniciamos. Ven aquí los 4 seres que hablan por aquí, los ancianos, los tronos, que aquí estos asientos, los 24. Ahora en Isaías, como yo les decía, vean aquí estos de los bestias de que tenía, ¿se acuerdan que decía los pies de becerro? Esto lo puso, que delante de ellos estaban las 7 lámparas, que aquí está, que estas lámparas apuntan precisamente a lo tabernáculo, las diferentes 4 cabezas de cada ser es 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, el de águila, el de animal y la persona, y ya. Aquí el león también, ¿no? De la bestia esta. Y vean los ojos, que tenían ojos por todos, la extensión de las alas que se tocaban, etcétera, etcétera, enfrente a uno como hijo de hombre, que aquí está. Entonces, y vemos también los arillos aquí, que donde se caminaban, andaban, y que con ojos, etcétera, etcétera. Las 7 luces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que pertenecen a los candelabros que estaban en el lugar santísimo. En el de Ezequiel, vemos aquí también algo de la información, aquí que sale después de esto, de ellos un anillo, como un cristal, ¿no? Total, eso es. Ahora, esto, por último, esta es la imagen del tabernáculo, como decía,
y de una manera a lo mejor no con tanto detalle como iba a ser el final, porque va progresivo. Recordemos que la Biblia, también como el Apocalipsis es una revelación ahí progresiva, la Biblia, Dios se va revelando progresivamente, no se le revela con todo. Por eso Pablo habla de estos misterios y que ya no hay misterio, porque ya fue todo revelado. Así que los invito a todos ustedes a que vayan al canal de YouTube y puedan estar checando nuevamente esta sesión, como también cualquier otra, y nos estamos viendo para la próxima.